Hola, ¿qué tal? Pues hoy voy a hacer un enredo, un cuadro que tenía de hace tiempo, una pintura que hice fluida y las texturas quedaron muy bonitas y los colores me gustó mucho. Tenía polvitos de mica por aquí repartidos y quedó muy bonito también. Sin embargo, la composición no me gusta y las zonas blancas no me gusta tampoco, por aquí quedó como sucio. En fin, que no me gusta. Como no me gusta, pues voy a hacer un cambio, a ver qué tal sale, con una técnica que ya he hecho anteriormente. En un vídeo lo hice y le voy a dar una capa entera. Le voy a poner un retardante de secado, porque es pintura acrílica, y le voy a dar una capa cubriente. He cogido color que más o menos quede un poco neutro, pero tenga tono. Es un verde frío, que creo que quedará bien con los rosas. Y de todas maneras le pondré un poco del color crema este que me gusta a mí, este opaco que opaca bastante, cierra bastante todos los tonos por aquí. Y si veo que queda muy amarillento, le pongo un poco de blanco para quedarlo más pastel. Así que luego ya de que se seque, ya el fondo lo retocaré, ya veré. Esto es lo que estoy pensando. Y luego voy a levantar la pintura haciendo lo que salga. Bueno, como retardante, no voy a utilizar el retardante que tengo de titán. Primero porque es caro y cunde poco. Y la glicerina da buen resultado. Y como estos son prácticas para probar, que no es un encargo ni es nada que merezca la pena invertir mucho, pues le voy a poner un poco de glicerina, que es el retardante de secado y la hace más transparente la pintura. Ha caído mucha, creo que ha caído mucha, sí. Bueno, voy a quitar una poquita, ¿vale? Lo que tiene esto de enredar y practicar es eso, que uno sabe que va a salir ni sabe si va a dar resultado el invento. Bueno, le voy a poner un poco de pintura verde, tampoco hace falta poner mucha. También podía ir mojando de la glicerina y mojando de la pintura, pero yo quiero que quede la capa totalmente, que me dé tiempo a trabajar, porque si se seca rápido no puedo hacer lo que me he inventado. Es un color grisáceo. A ver, le voy a poner aquí la parte de abajo así en este color y luego iré agregando el beige y el blanco a medida que tengo que hacer más. Vale, pues ya está. A ver, vamos a cruzar los dedos porque tarde en secar. Vale, ahora vamos a poner el color crema. Le quería poner por aquí. Esto no es. Porque aquí ahora ya voy a empezar rápidamente a levantar pintura. A hacer... A ver que lo levanto bien.
Ahí hay una parte que no me gusta cómo ha quedado y le vuelvo a dar con pintura y otra vez a levantar porque no estaba satisfecha con el resultado. Ha salido como un diseño de flores así un poco amorfas, abstractas, y se levanta la pintura con mucha facilidad porque al echarle un poco de glicerina a la pintura ha resistido sin secarse y me ha permitido trabajar. Sigo dándole unos toques más, donde voy viendo que quedan algunas zonas vacías, algunos claros, y voy tratando de rellenar un poco el conjunto. Bueno, considero ya el final de la primera etapa y ahora le voy a poner un poco de pegamento por alguna zona para ponerle pan de oro o lámina dorada, más bien lámina dorada, el pan de oro es otra cosa. Le voy dando así por algunas zonas, haciéndole toquecitos para que quede un poco de luz. Bueno, también por hacerlo un poco más decorativo. Sigo poniendo toquecitos de pegamento así de forma aleatoria. Me gusta el sol que entra por la ventana, me resulta muy agradable. Bueno, ya está. Listo para ponerle ya la lámina dorada. Aquí tengo guardados trocitos que me sobraron de otros trabajos y los aprovecho porque aquí como son toquecitos así, uno aquí y otro allá, pues los puedo aprovechar el papel. Lo voy poniendo así de forma delicada porque es tan fina que se rompe, aunque da igual que se rompa, ¿no? Tampoco es una superficie que haya que laminarla así homogénea, son trocitos. Voy haciendo primero una parte, que le puse pegamento solo a una parte y voy poniendo los papeles para que se vayan quedando ahí pegaditos y los voy aprovechando. Y ya cuando se seca le doy con un pincel suave y le voy levantando el papel como si lo estuviera barriendo para retirarlo. Y ahora ya cuando termino esta parte hago la otra parte, me pongo a hacer la otra parte para hacerlo en 2 veces porque si no el pegamento se me seca, es por la única razón. Tengo la sensación de que ha quedado demasiado brillante y cojo un cepillo de uña y le froto, va levantado un poquito el papel y ponerlo un poco más alto. Y la otra parte la hago igual. Primero el pegamento, espero un poquito, no que se seque, pero sí que esté mordiente, y le pongo la lámina dorada otra vez, que esta vez tenía un trozo grande y estaba un poquito roto, pero lo aprovecho también, porque como dije antes, no tiene que estar perfecto. Y retiro todo, yo he considerado dónde le tenía que poner. Si veo que tengo que ponerle algún trocito más, ya se lo pondré cuando ya lo mire mañana, de que pasen unos días. Y nada, he vuelto a pasar el cepillo también porque me da la sensación de que brillaba mucho y he hecho la misma operación. Le doy una capa para que quede más homogéneo, más compacta la pintura, y aquí le pongo un poco de morado para que no quede tan aburrida, digamos, que le dé un poco de intensidad, demasiada intensidad, pero lo retiré con un poco de agua haciendo como una veladura hasta que quedó conforme, dando los últimos retoques hasta que veo que ya lo tengo que dar por finalizado. Y bueno, el resultado está aquí, os lo pongo de cerca para que lo veáis
cómo se ven los colores de la anterior pintura y la he aprovechado. La verdad es que ha quedado bien. Es una práctica, como siempre digo, pero ha quedado bonita. Merece la pena ponerle un marquito y para decorar en cualquier rincón, porque queda bastante bonito y original. Esta técnica es original y es agradecida, divertida, me gusta. Vale, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y un abrazo grande. Nos vemos en el próximo vídeo.